Hola, Satoshi-maníacos del cripto. Aquí estamos de nuevo en Satoshi Manía, un lugar donde el mercado no solo se estudia, sino que se experimenta al máximo. Mientras los grandes imperios tambalean, Bitcoin observa todo con quietud. Hoy descubriremos un mercado que revela su cara más estratégica. Solo aquellos con visión clara podrán navegar estas aguas inciertas. Así que prepárense para un análisis que podría transformar su perspectiva en este universo lleno de oportunidades y desafíos. Ayer fue un día revelador para el cripto, mostrando su naturaleza impredecible y volátil, una montaña rusa que no permite descanso, ni a los más veteranos. Bitcoin alcanzó la notable cifra de $106.000, desatando esperanzas, pero su posterior caída nos recordó que en este mundo nada es seguro. Ethereum, por su parte, no pudo seguir el ritmo y perdió terreno, marquen una corrección que se anticipaba tras semanas de aumento. Solana y XRP también experimentaron esta misma tendencia a la baja, y ahora deben defender el soporte clave para evitar caídas más profundas. Lo más impactante de ayer fue, sin duda, la rápida respuesta del mercado a las noticias regulatorias, y los movimientos de instituciones que resaltan la persistente tensión entre la innovación cripto y la normativa que nunca se va. Los grandes inversores están vigilantes. Y la volatilidad se ajusta a cada advertencia, ya sea política, tecnológica o económica. Esa tensión no solo persiste, sino que se intensifica. Por un lado, la noticia de que los fondos en criptomonedas en Estados Unidos supera los 7.500 millones, muestra un interés creciente y una sofisticación en la adopción institucional. Sin embargo, ese gran apetito se ve afectado por incidentes como el error de Apple en Bybit, que expone las vulnerabilidades y la urgente necesidad de protocolos sólidos para la protección del usuario. Además, la demanda colectiva contra Strategy por la compra masiva de BTC suma un nuevo capítulo a los retos legales del ecosistema. No podemos olvidar cómo Tether, invirtiendo en bonos del Tesoro de Estados Unidos, desplaza economías enteras en el tablero financiero, un recordatorio de que el cripto es un actor crucial, responsable y transparente para ganar la confianza del público. Este es el cripto actual, un espacio donde la innovación y la adopción avanzan, pero donde los riesgos legales, técnicos y regulatorios acechan y moldean nuestro camino. Para aquellos en esta lucha, debemos seguir aprendiendo, adaptándonos y resistiendo, porque el laberinto cripto siempre nos sorprende. Tether supera a Alemania en bonos del Tesoro, el emisor de USDT no es solo un jugador en cripto. Ahora compite con las grandes economías. Tether ha alcanzado los $91.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto deja claridad, mientras todos miran el precio del BTC, hay quienes están comprando el sistema desde adentro. Fondos cripto en Estados Unidos superan los 7.500 millones, la demanda institucional sigue en aumento. Los fondos cripto en Estados Unidos han alcanzado más de $7.500 millones este año. ETFs, trusts y fondos de cobertura se lanzan al mercado, mientras muchos inversores minoristas aún son cautelosos. ¿Significa que este FOMO provendrá de Wall Street? Glitch de Apple Pay en Bybit causa pérdida de $100K. Un fallo de integración entre Apple Pay y Bybit causó un desliz de seguridad que costó más de $100.000. La respuesta ejecutiva fue rápida, pero el daño ya se había hecho. ¿Qué valor tiene una API mal conectada? En este caso, se traduce en 6 cifras y una reputación en juego. Strategy compra 7.633 BTC y es demandada. Strategy vuelve a la carga con una adquisición masiva, 7.633 BTC por más de $740 millones. Pero esta historia no acaba aquí, porque una demanda colectiva amenaza con oscurecer la transacción. Acumulación institucional o riesgo de concentración. El mercado observa con atención, mientras la justicia se prepara para su decisión. Análisis técnico, lunes 19 de mayo de 2025. Bitcoin. Precio actual, $103.400, variación cada 24 horas 1,1%, soporte clave $100.000, resistencia inmediata $106.000.
BTC tuvo una rápida subida hasta $106.000, pero no pudo mantenerse y retrocedió a $103.400, con movimientos volátiles que causaron liquidaciones importantes de posiciones largas y cortas. El soporte en $100.000 es crucial. Si se pierde, podríamos ver correcciones hacia los $97.000, $98.500. La volatilidad permanece alta, así que cuenten con los stops. Ethereum. Precio actual, $2.400, variación cada 24 horas 4%, soporte clave $2.200, resistencia inmediata $2.580. ETH enfrenta baja presión, cayendo por debajo de su media móvil exponencial de 200 días, lo que indica una corrección más profunda. El soporte en $2.200 es una zona crítica para evitar caídas adicionales. Además, los movimientos de ballenas descargando grandes cantidades aumentan la presión a corto plazo. Solana. Precio actual, $162, variación cada 24 horas 3%, soporte clave $160, resistencia inmediata $170. Sol está cerca de un soporte crítico en $160, si pierde ese nivel, podríamos ver caídas más drásticas. El precio ha disminuido en fuerza y la tendencia a corto plazo es negativa, así que cuidado con esta zona que será crucial. XRP. Precio actual, $2.33, variación cada 24 horas 3,3%, soporte clave $2.20, resistencia inmediata $2.91. XRP también está en un periodo de corrección, pero la llegada de futuros en CME podría cambiar el juego. Si logra mantenerse sobre $2.20, el escenario podría revertirse y abrir puertas a rebotes interesantes. Las noticias de hoy resaltan que el cripto no es solo un fenómeno económico o tecnológico. Es un jugador relevante en el escenario geopolítico global. El hecho de que los fondos en criptomonedas en Estados Unidos superen los $7.500 millones es un indicativo del interés de los inversores, así como de la estrategia de EU para liderar en la economía digital. La inversión de Tether en bonos del Tesoro estadounidense, sobrepasando a países como Alemania, no es una coincidencia. Esto demuestra cómo las stablecoins y el ámbito cripto se entrelazan con el sistema financiero tradicional, actuando como nuevos protagonistas en la escena global, con un peso innegable. Sin embargo, esta integración creciente genera tensiones. Por ejemplo, el caso de Strategy y la demanda colectiva resaltan la necesidad de un marco regulatorio justo, que asegure la protección tanto de grandes inversionistas como de los usuarios cotidianos. Este proceso regulador, aunque a menudo lento, es crucial para el avance cripto sin riesgos sistémicos. Además, el error de Apple en Bybit subraya cómo la dependencia tecnológica y la ciberseguridad son temas esenciales, no solo para la industria, sino también para la estabilidad financiera global, ya que un pequeño fallo puede desencadenar grandes problemas. En conclusión, el cripto se desarrolla en un contexto donde se cruzan tecnología, finanzas y política internacional. La manera en que se gestionen estas relaciones será clave para determinar si este ecosistema puede establecerse como una opción firme y confiable, o si continuará siendo un campo de batalla de intereses en conflicto. Este cripto, que antes solo se veía como una revolución aislada, ya forma parte de la red compleja a nivel global. Y, como siempre, desde los rincones de este laberinto digital, permanecemos vigilantes a cada movimiento. El mercado hoy está en modo corrección tras la reciente volatilidad, con BTC y ETH a la cabeza de la caída. Solana y XRP siguen el mismo rumbo, buscando el soporte clave que definirá la extensión o el rebote de la caída. La espera y la gestión de riesgos son esenciales para atravesar esta tormenta. Después de los eventos de ayer y las noticias de hoy, queda claro que el mercado cripto se encuentra en un punto crítico. La volatilidad observada en Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP no es simple casualidad, responde a factores del mundo real. La creciente influxión de fondos institucionales, la presión regulatoria constante y los problemas técnicos que amenazan la confianza del usuario, que los fondos cripto en Estados Unidos superen los $7,500 millones señala que la adopción institucional avanza y que el cripto asume un rol cada vez más relevante en el panorama global.
Pero esto también atrae más atención. Los glitches como el que afectó a Bybit o demandas como la de Strategy subrayan la necesidad de robustecer este ecosistema y hacerlo más confiable a largo plazo. El hecho de que Tether esté invirtiendo en bonos del tesoro por encima de países como Alemania revela que las stablecoins y los proyectos cripto han dejado de ser marginales, convirtiéndose en piezas clave en el tablero financiero global. Esto implica oportunidades, pero también enormes responsabilidades. Mirando al futuro, la clave estará en cómo el ecosistema navega estas tensiones, la adopción masiva, la regulación, la ciberseguridad y la transparencia. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el cripto consigue establecerse como una opción sólida y segura o si enfrenta nuevos retos. Para nosotros, que vivimos y respiramos este mundo, la lección se mantiene, hay que permanecer atentos, informados y listos para adaptarse rápidamente. En esta guerra cripto, no hay lugar para la complacencia. Queridos amigos, Satoshi maníacos. Hoy más que nunca, el miedo no puede ser nuestro guía. ¿Recuerdan nuestra máxima? Quien se prepara no teme, quien entiende no reacciona, actúa con propósito. En este momento, tomar decisiones calculadas es esencial, evitando que el pánico nos nuble. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto. Aquí no seguimos al sistema, lo analizamos. Aquí no hay fantasías, se agudiza la mente, y recuerda, convicción y visión. Hasta la próxima misión, si te ha gustado dale me gusta, y suscríbete para no perderte la próxima entrega, desde la resistencia y el corazón de la galaxia del criptoespacio. Mantente alerta, mantente libre, y sobre todo, mantente descentralizado.